Hola, buenos días. Quiero hablarles de un tema que me interesa, nos preocupa y tiene un vínculo íntimo, según mi mirada, entre las ciencias económicas y el delito. Y yo diría más bien varios delitos y de los más graves que ocurren en nuestro país. Me refiero al vínculo entre el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero y el futuro de las generaciones de argentinos que caen en la desgracia de la droga. Pues de allí lo trascendente, lo importante del tema. Lo cierto es que en estos días hemos asistido a la noticia de que un juez federal de la República Argentina se ha suicidado, ha llegado a tomar la decisión de suicidarse. Es un juez que ya en el año 2016 había sido condenado con muy sólidas pruebas por sus vínculos con narcotraficantes y uno de ellos en particular. Bueno, esa cuestión llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde se conoció días pasados la resolución confirmatoria de aquella sentencia y que determinaba que indudablemente este juez iba a ser detenido y llevado a una cárcel del norte argentino, donde debería cumplir una pena de 6 años que quizás por buena conducta hubiese representado al menos 4 años de cárcel efectiva. Es decir, debería estar preso en prisión durante ese término. Lo cierto es que cuando pocos días después el fiscal solicita la detención del ex juez y concurre las fuerzas de seguridad a detenerlo, bueno, en esos momentos o momentos antes, donde él ya conocía la noticia, se suicida en su propia casa por la noche, en momentos en donde se encontraban en su casa sus 2 hijas. Bueno, obviamente descrito así, el panorama es que uno puede imaginarse, es una situación tremenda, una situación dantesca, en donde todo comienza por recibir un soborno por parte de un juez a raíz de delitos muy graves cometidos, la debilidad del juez, la impunidad de algunos jueces, lleva a que estas cosas ocurran y más a menudo de lo posible. Nosotros, ¿por qué lo comentamos? Porque aquí hay un vínculo entre lo criminal y lo social. Es decir, cómo la falta de consecuencias jurídicas y de condenas efectivas hacen posible que en nuestro país se cometan cantidad de delitos, porque en general se sabe que en muy pocos casos, en muy raras excepciones, estos casos concluyen con una condena efectiva. Esto lo estamos viviendo por estos tiempos en diferentes ámbitos, especialmente en el ámbito de la política y de los delitos vinculados con corrupción. Lo cierto es que queríamos no dejar pasar el caso porque en estos momentos también hay otros 2 temas bastante similares en danza. Uno de ellos tiene que ver con otro juez también de
de allí de la provincia de Salta, juez federal, que también en un vínculo con narcotraficantes terminó preso, que es el juez Reynoso. Hoy está cumpliendo su pena en una cárcel del norte argentino. Y hay otro caso de un juez, un ex juez, que termina o concluye renunciando a su cargo de juez, un juez federal de Corrientes. También tenía él competencia electoral en aquella provincia. Y bueno, a raíz de un caso muy resonante, que es el caso conocido como Itatí, bueno, cuando las investigaciones empezaron a orientarse hacia el juzgado a cargo de este juez y en particular a su persona, bueno, él termina renunciando, pero que se espera que en los próximos tiempos también pueda haber una condena. Lo cierto es que nos ha impactado muchísimo que un juez de esta naturaleza y por una condena fundamentalmente por corrupción, termine de esta forma, o sea, decida terminar con su vida. Y si bien nadie festeja la muerte de un ser humano, para nada, bueno, esta decisión permite evaluar la gravedad y las consecuencias posibles de estos casos y hasta dónde pueden llegar y en dónde pueden terminar. Lo cierto es que no hay plata que alcancen a reemplazar el valor de una vida humana, quizás uno de los flagelos más importantes, junto con otros, que padece en nuestro país, la Argentina, son la cantidad, la gravedad y la envergadura de los delitos de corrupción en todos los órdenes, en los órdenes políticos, de la justicia, como estos que estamos analizando, en el orden privado también. En fin, es una cuestión que debería de alguna manera lograr revertirse parcialmente. Así que esperamos que la difusión, el análisis, la trascendencia de casos como estos permitan revisar el modo de actuar de muchas personas que tienen acceso a los recursos públicos o tienen un factor de poder en sus manos que les permite acceder a actuaciones indebidas y hacerse de recursos que no le corresponden o que todo lo contrario, en lugar de que los lleven, como en estos casos, a impartir justicia y a condenar a criminales, como el caso que se trataba de un delito por narcotráfico, varios delitos reiterados de narcotráfico, de lavado de dinero y otros delitos asociados, en lugar de llevar adelante un proceso criminal, bueno, ha optado por ponerse del lado del delincuente, mirar para otro sitio y colocar en su bolsillo un soborno que habrá recibido este juez que termina sus días fallecido por suicidio frente a su familia. Bueno, hasta cualquier momento y seguimos con estas historias reales de nuestro país. Adiós.